Buenas tardes a todos, bienvenidos a otra conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos en la conferencia 580 y, como siempre, pues haremos el repaso de las noticias que han ido saliendo estos últimos días, más interesantes y que vienen a confirmar esas antiguas profecías de la Biblia que nos hablaban de cómo serían los tiempos del fin, los tiempos pues anteriores a la segunda venida de Jesucristo. Nosotros hoy hemos titulado la conferencia de esta manera: ¿quién atentará contra el Vaticano? Bien, sabemos que por un lado hay un montón de profecías, no solamente católicas, también en otros ámbitos, que nos hablan y nos han hablado desde hace ya muchos años de que el Vaticano va a pasar por una situación en la cual pues va a haber destrucción en el Vaticano, va a morir gente allí y el Papa pues, en fin, va a tener que salir de allí, ¿no? Va a tener que salir de allí y trasladarse a otro lugar. Nosotros por profecía sabemos que ese lugar será pues Jerusalén, se va a instalar en el tercer templo. Bueno, hoy veremos una noticia interesante acerca, bueno, pues de todo este tema y de cómo realmente podría estar dando pistas de quién quizás será el que acometerá pues esta profecía, ¿no? Esta profecía que no es, digamos, estrictamente bíblica, pero que apunta por muchos canales, ¿no? Pues que esto será una realidad. Bueno, para que encaje realmente el final de la profecía bíblica, algo así tiene que acontecer, ¿no? Para que el Papa tenga la excusa perfecta para trasladarse a Jerusalén. Veremos esto ahora, dentro de muy poco, en las noticias. Nosotros haremos el repaso, como siempre, pues avanzando a través de estas profecías que estaban escritas en la Biblia. Profecías como esta: y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Bueno, pues Israel sigue avanzando en su objetivo de construir el tercer templo de Jerusalén. Esto era algo que estaba profetizado que acontecería en el final de los tiempos, justo antes pues, de la segunda venida de Jesucristo, unos años antes. Veamos a ver las noticias que os traemos esta semana, que vienen a confirmar una vez más que todo esto pues, sigue adelante. Israel sigue con estos planes. Nos dice: el primer Congreso Internacional de Noágidas se celebrará en Jerusalén este noviembre. Bueno, esto estuvimos viéndolo la semana pasada, cómo pues, este movimiento noágida se está esparciendo por todo el mundo, digamos que levantado por el propio Israel, que está intentando hacer el encaje de todo lo que va a ser la situación, por ello soñada, de liderar el mundo desde el tercer templo que quieren construir, y que las naciones pues, se alineen en todo esto. Entonces ellos pues, están incentivando y promocionando todo esto de las leyes noágidas. Lo estuvimos viendo la semana pasada. Aquí se da un detalle también interesante acerca de cómo va a ser este encuentro, que se celebrará del 2 al 6 de noviembre. Nos dice lo siguiente: el primer Congreso Internacional de Noágidas, que se celebrará del 2 al 6 de noviembre, tendrá lugar bajo el reconocimiento oficial del Estado de Israel. Cuidado con esto. Se espera la participación de delegados de 6 continentes en sesiones que culminarán el último día con una importante ceremonia en la residencia oficial del presidente israelí Isaac Herzog. Bueno, pues el gobierno de Israel, la nación de Israel, involucrada al 100% con todo este movimiento noágida. Allí los representantes continentales leerán la declaración de la fundación en sus lenguas nativas y presentarán una carta firmada que simboliza una nueva era en la relación entre Israel y las naciones. Bueno, pues ellos tienen este interés, tienen este objetivo, ¿no? Pues de ir organizándolo todo para que cuando levanten el tercer templo y vuelvan a hacer ahí pues, sacrificios levitas,
pues el mundo lo acepte y se ordene en consecuencia. Bueno, pues en esto están. Vemos en este tipo de noticias cómo realmente Israel sigue en el empeño de construir el tercer templo. Vemos como esto del movimiento Noahida no es de hace 4 días. Veíamos esta noticia del 2024, concretamente en Colombia. Colombia se acerca al judaísmo. La comunidad Benei Noach en Colombia ya cuenta con más de 500 miembros. Bueno, pues hace años que están trabajando y ahora pues está llegando al momento en el cual pues todo esto va a cobrar ya una oficialidad y va a empezar a promocionarse pues ya a nivel de Estado de Israel con esta primera ceremonia que se hará ya en el mes de noviembre. Bueno, desde luego las profecías nos indicaban que Estados Unidos, los aliados occidentales, este rey del norte, pues ayudaría a Israel en este objetivo, ¿no?, de construir ese tercer templo. Ellos estaba profetizado que lo harían de esta manera, ¿no? Lo veíamos en Daniel 11, del 40 al 43. Os ponemos aquí el titular: Estados Unidos junto a sus aliados occidentales los están ayudando, y esto pues estaba profetizado que acontecería también de esta manera. Bueno, pues veamos las noticias también de esta semana. Alemania estudia castigar con hasta 5 años de prisión a quienes nieguen el derecho de Israel a existir. Bueno, pues son leyes que están saliendo, en Alemania en este caso, para proteger de una manera pues exhaustiva a lo que es Israel. De momento los están ayudando. Bueno, pues sabemos que cuando llegue el momento lo dejarán caer, pero de momento están ayudando a Israel. Europa, principalmente en una especie de esquizofrenia, porque continuamente está hablando contra Israel y a favor de los palestinos, pero luego vemos cómo por detrás pues está también incentivando todo este tipo de iniciativas para al final pues dar soporte a Israel y demostrar de esta manera realmente a favor de quienes están de momento, ¿no? También en la misma Alemania veíamos esta otra noticia: el veto alemán impide a la Unión Europea limitar el comercio con los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania. Ya sabéis que Cisjordania está ocupada por un montón de colonias israelíes que producen bienes de consumo que en estos momentos la Unión Europea está comprando. Bueno, pues había una iniciativa en el Parlamento Europeo para prohibir esto, para hacer el boicot a estas colonias israelíes en Cisjordania, pero una vez más, pues no se han puesto de acuerdo, ¿no? Bueno, todo esto indica también pues que desde luego ellos están por lo que están, por un lado dicen una cosa, pero luego por el otro, en fin, por sus actos los conoceréis, por sus obras los conoceréis, y desde luego pues a la Unión Europea, en el caso de Israel, se la conoce por sus obras más que por sus palabras. Así que vemos esta situación, ¿no? Como, tal y como estaba profetizado, el rey del norte, que es Estados Unidos y sus aliados occidentales en el brazo militar, y también el Vaticano y las sociedades secretas, pues darían apoyo a Israel en ese empeño de construir el tercer templo. ¿Por qué? Pues porque quieren que ahí se instale, cuando llegue el momento, pues el Vaticano. El Vaticano, cuando Israel tenga construido el tercer templo, lo dejarán caer, instalándose allí el papado para liderar el nuevo orden mundial. Y esto es lo que se nos decía en las profecías. Se nos avisaba que en el lugar santo, que es el monte Moria, donde se hará el tercer templo, se instalará la abominación desoladora, que es el Vaticano. Todo esto es profecía y todo esto se cumplirá. Así que esta es la situación también una semana más, y aquí pues enlazamos con el titular, ¿no? Y pues os traemos esta noticia interesante acerca del espionaje ruso y su interés por el Vaticano. Pues ¿por qué será, verdad? Nos dice: investigación sobre espionaje ruso en Italia evidencia al Vaticano como objetivo. Detenidas 2 personas. La detención de 2 exoficiales de inteligencia italianos acusados de filtrar información clasificada a Rusia ha abierto un nuevo capítulo en el creciente panorama del espionaje en Europa. Sin embargo, más allá de las acusaciones relacionadas con la OTAN, la planificación militar y los secretos de Estado, un detalle surgido de la investigación, ha atraído especial atención. Según las pruebas de la Fiscalía, la inteligencia militar rusa supuestamente instruyó a uno de sus agentes italianos para que realizara actividades con el Vaticano. El objetivo podría haber sido recabar información sobre la diplomacia vaticana, establecer contactos en círculos eclesiásticos, observar a individuos, vigilar oficinas sensibles o simplemente obtener acceso a una de las redes diplomáticas más influyentes del mundo. Hasta el momento, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades judiciales. Bueno, sabemos que en estos pretendientes a destruir el Vaticano, ¿no?, cuando, pues, sabiendo que esto acontecerá,
se hacen cábalas acerca de quién podrá ser ese actor que acabe destruyendo el Vaticano. Desde luego, un actor que siempre suele salir a colación pues es la propia Rusia. Sabemos que Rusia y el Vaticano pues tienen una enemistad, en fin, que viene de largo, ¿no? Recordemos que Rusia es una nación que apoya plenamente a la Iglesia Ortodoxa rusa, una iglesia que está totalmente en contra del Vaticano, y el Vaticano está intentando, pues, a las duras y a las maduras, intentar, pues, que Rusia y su Iglesia Ortodoxa se doblegue y acepte la primacía del Vaticano. Bueno, todo esto está llevando a una situación cada vez a mayor escala, a mayor complejidad, a mayor gravedad, pero esto es algo que ya viene de lejos, ¿no? Vimos, por ejemplo, la situación que aconteció, no sé si lo recordaréis, en 1981, los que estabais vivos en ese momento, los que ya habíais nacido, cómo pues la Unión Soviética, la Rusia de ese momento, pues dio la orden de matar al Papa Juan Pablo II, bueno, pues según indicaban todas las pistas, ¿no? Concretamente, el Parlamento italiano, en fin, hizo una declaración en la cual aseguraban que la URSS estaba detrás del intento de asesinato de este Akka que vemos aquí, este turco, que estuvo a punto de acabar con la vida de Juan Pablo II. Le pegó pues un tiro a bocajarro, ¿no?, en la plaza de San Pedro. Bueno, los líderes soviéticos tomaron la decisión más allá de toda duda, dijo pues el Parlamento italiano en esta noticia del 2006. Una comisión parlamentaria italiana ha decidido que, más allá de toda duda razonable, los dirigentes de la Unión Soviética tomaron la decisión de eliminar a Juan Pablo II y la transmitieron a los servicios secretos militares. Esta comisión, que presentará oficialmente su informe en los próximos días, da por seguro que el atentado del 13 de mayo de 1981 fue ordenado desde Moscú y que Mehmet Ali Akka, el turco condenado por la agresión, fue un simple ejecutor dentro de una conspiración de vastas dimensiones. Bueno, recordemos lo que sucedía en esos momentos, ¿no? Estados Unidos, juntamente con Juan Pablo II, juntamente con el Vaticano, estaba pues moviendo la pieza de Polonia, una pieza en fin, que estaba dentro de la influencia soviética, para ir minando pues todo ese bloque soviético, todo ese bloque del Pacto de Varsovia, y de esa manera pues acabar hundiendo todo el comunismo, ¿no? Bueno, pues esa alianza que hizo Estados Unidos con el Vaticano, profetizada por otro lado en la Biblia, y que en esos momentos empezó ya a tomar impulso, bueno, pues estaba realmente preocupando mucho a los rusos, ¿no?, a los soviéticos, y por eso pues se dice que ordenaron ese atentado para eliminar la figura de Juan Pablo II, un polaco pues que estaba trabajando en su nación para minar el bloque del Pacto de Varsovia, ¿no?, del bloque soviético. Ese ya fue un primer indicio de que realmente Rusia, las relaciones con el Vaticano han sido siempre complicadas. Bueno, ahora veremos un vídeo acerca de quién realmente a día de hoy le está haciendo la vida imposible a Rusia, una vez más, y sigue siendo el Vaticano. Ya sabéis que el Vaticano está luchando y ha puesto ya la directa, gracias a Estados Unidos, para liderar este nuevo orden mundial que tenemos a la vuelta de la esquina, pero para liderar este nuevo orden mundial tiene que haber un ecumenismo entre no solamente todas las religiones, sino también entre todo el mundo cristiano, y concretamente con los ortodoxos, y concretamente con los rusos, con la Iglesia Ortodoxa rusa de Moscú, que es la que de momento está plantando mayor oposición a las pretensiones papales. Entonces el Vaticano pues la está apretando desde hace ya unos años en gran manera, y ya pues no digamos a partir de la invasión rusa en Ucrania, a partir de toda una serie de, evidentemente, provocaciones por parte de Ucrania. En fin, aquí no hay ninguno que sea bueno, pero desde luego las cosas pues hay que llamarlas por su nombre, y en su momento fue Ucrania la que, tras toda una serie de provocaciones, al final pues bueno, pues derivó en ese conflicto que tenemos ahora mismo, que ya dura pues 4 años, si no voy equivocado. Bueno, desde luego, pues todo esto está siendo una presión muy grande hacia Rusia para que finalmente se acabe doblegando, ¿no? Bueno, pues no descartemos que toda esta situación que está habiendo con Rusia, sabemos por profecía que Rusia sería presionada hasta doblegarse por el rey del norte, pues que toda esta situación, antes de que Rusia se doblegue, pues pueda acontecer algún tipo de atentado por parte de Rusia en el Vaticano, pues para destruir el poder papal. Bueno, no sabemos si esto será así o no, pero desde luego es una posibilidad. Vayamos a ver un vídeo donde veremos pues esta situación entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa rusa, de hace ya también unos años el vídeo, pero que nos ayudará a poner en contexto toda esta situación. Thank
Este que ven es el metropolita Antonín, jefe de exteriores de la Iglesia Ortodoxa rusa y enviado del patriarca Kirill al Vaticano para el primer encuentro oficial con León XIV. Entre los temas de conversación se habló del diálogo entre ortodoxos y católicos, poniendo también el foco en los conflictos actuales como Oriente Medio y Ucrania. Según el comunicado del Patriarcado de Moscú, Antonín detalló al Papa la persecución a la que señalan está sometida hoy la Iglesia Ortodoxa en Ucrania, vinculada a Rusia. Y aunque haya sido el primer cara a cara con el nuevo Papa, Antonín ha sido uno de los enlaces más visibles de la Iglesia rusa con el Vaticano. Aquí lo ven, por ejemplo, con el Papa Francisco en 2022. También en la visita a Kazajistán, en un principio iba a ir el patriarca Kirill, pero terminó viajando Antonín, quien se vio en privado con el Papa. Esa reunión nunca se produjo. De hecho, fue en el marco de ese viaje cuando el Patriarcado de Moscú señaló que las relaciones entre ambos estaban congeladas. Pero hay que remontarse a 2016, cuando se produjo un hecho histórico. Después de años de altibajos, el acercamiento entre Rusia y la Santa Sede llegó con el encuentro de Kirill y Francisco en La Habana, donde firmaron una declaración ecuménica. A las puertas de un segundo encuentro estalló la guerra en Ucrania. Este fue el detonante para el desgaste en las relaciones. Kirill se posicionó de parte de Putin, justificando la invasión. Lui era molto amico. Kirill era muy amigo de la Iglesia Católica, pero luego se encontró bajo este sistema y ahora tiene que adaptar posiciones extremas. De hecho, las últimas posiciones parecen estar un poco presionadas por el Kremlin. Pero la posición tanto de Francisco como del Vaticano fue siempre de diálogo abierto, aunque con discrepancias. Delle volte il dialogo si deve fare così, ma si deve fare, no? Puzza, ma si deve fare. Sempre un passo avanti, la mano tesa, sempre. Perché dal contrario chiudiamo l'unica porta ragionevole per la pace. León XIV mantiene la línea de diálogo, tanto es así que ha conversado con Zelensky y con Putin. En cuanto a Kirill, felicitó al nuevo Papa por su elección. Habrá que ver si se vuelve a producir un acercamiento, pero mientras tanto, el encuentro entre León XIV y el metropolita Antonín ya es un pequeño paso. Bueno, he dicho que el vídeo tenía unos años, en realidad quería decir que tenía unos meses. Fue el primer encuentro que tuvo León XIV con la Iglesia Ortodoxa rusa. Ya veis esta relación, cuando uno rasca, ¿no?, entre líneas, pues desde luego se da cuenta que es una relación bien complicada y más bien marcada por el odio que por el amor. Desde luego no se soportan, pero la Iglesia Católica no deja de insistir para que finalmente la Iglesia Ortodoxa rusa se doblegue al liderazgo papal. Bueno, Kirill en principio parecía estar abierto a esta alianza, vamos a decirlo así, pero sectores más rígidos de la Iglesia Ortodoxa rusa lo impidieron y ahora pues los que mandan ahí evidentemente no están para nada a favor de entrar en componendas con el papado, con lo cual todo esto se irá agravando sin lugar a dudas y finalmente antes de que Rusia se doblegue, tal como nos decía Daniel 11 versículos finales, pues seguro que va a haber una situación complicada con Occidente y veremos si también con el Vaticano, propiciando ese atentado en la Roma papal, en esa sede papal. Bueno, otro candidato, desde luego, también a que ese atentado, cuando acontezca, otro candidato a cometerlo, pues evidentemente es el Islam. Grandes cosas están pasando en el Islam, sobre todo con el Islam radical, hace años que lo están masacrando y, bueno, pues no hay que descartar tampoco que pueda haber un atentado de este tipo. Bueno, pues al final el resultado sería el mismo, que el Vaticano se trasladaría a Jerusalén para liderar el nuevo orden mundial desde el Tercer Templo. Veamos ahora un vídeo, este sí ya tiene años, en el cual pues, bueno, se hablaba de que estos radicales islámicos habían estado preparando un atentado contra el Vaticano. Veamos el vídeo. Mientras tanto, la policía de Italia desmanteló una red de la organización terrorista Al-Qaeda. La fiscalía dijo a los medios de comunicación local que dentro de sus pesquisas encontró señales de la preparación de un posible atentado en el Vaticano en marzo del 2010. En esta operación, 18 yihadistas fueron detenidos. La policía italiana explicó en un comunicado que 2 de los miembros de la organización formaban parte de la red Al-Qaeda.
que se ocupaba de proteger en Pakistán al fallecido Osama Bin Laden. Las investigaciones también han podido constatar que esta organización tenía a disposición armas y que reclutaba a personas para enviarlas a cometer actos terroristas en Pakistán y Afganistán. Bueno, y una tercera posibilidad sería que directamente fuera un autoatentado, como ya hemos visto tantas veces a cometer o a acontecer en este mundo, sobre todo en los últimos tiempos, ¿verdad? A partir de la Primera Guerra Mundial, todo esto pues ha pasado a ser algo totalmente común en la generación de conflictos y no se puede descartar que esa destrucción del Vaticano venga por un autoatentado. Bueno, aquí os ponemos esta noticia, ¿no? Del año pasado, se cumplen 24 años del 11S. ¿Cómo fue el atentado que cambió el mundo? Bueno, fue un atentado que realmente cambió el mundo. El atentado que sufrirá el Vaticano en su sede cuando sea el momento también va a cambiar el mundo para siempre. Así que ya vemos esta situación. Finalmente el que se va a instalar en Jerusalén, una vez Israel haya construido el tercer templo, pues va a ser el Vaticano. Todo esto es profecía y todo esto se cumplirá también. Estaba profetizado que Estados Unidos ayudaría al Vaticano a conseguir la primacía mundial. Tenemos pues esta profecía también en Apocalipsis 13, donde se habla de una segunda bestia, que es Estados Unidos, ayudando a la primera bestia, que es el Vaticano. Bueno, veamos las noticias también de esta semana en relación a esto. La revista New York Magazine informa que un resurgimiento católico se está extendiendo por Estados Unidos. Aquí tenéis la portada de esta revista, donde ha aparecido el artículo. Nos dice, el 6 de julio de 2026, la revista New York Magazine publicó un artículo titulado «La joven élite católica a punto de tomar el control de MAGA». Bueno, pues si esto sucede, que ya está sucediendo, pues desde luego ya nos marca también una pauta de cómo el gobierno de Estados Unidos está cada vez más descaradamente a favor de las políticas papales, ¿no? De las políticas conservadoras de este catolicismo, que cada vez está más en sintonía con este protestantismo norteamericano, pues totalmente desnaturalizado a lo largo de tantos años de hacer las cosas mal, influidos evidentemente por todos los jesuitas, ¿no? Bueno, pues vayamos a ver lo que nos decía el artículo. El catolicismo nunca se ha sentido más poderoso ni políticamente relevante en los lugares donde gobierna el conservadurismo estadounidense. 6 de los 9 magistrados de la Corte Suprema son católicos ya, También lo son más de un tercio de los miembros del gabinete de Trump en su segundo mandato, incluidos el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Transporte Sean Duffy, el director de la CIA John Ratcliffe y la secretaria de Educación Linda McMahon. Figuras prominentes de la administración que no forman parte del gabinete, como la secretaria de Prensa Caroline Leavitt y el zar de la frontera Tom Homan, también son católicos. Y luego, por supuesto, está Vance. Gran parte de la maquinaria legal, institucional e intelectual que respalda a la derecha contemporánea también está dirigida por católicos, incluyendo a Leonard Leo en el Federalist Society, Tim Bush en el Napa Institute y Kevin Roberts en la Heritage Foundation. El resurgimiento católico en la derecha coincide con el surgimiento del Papa León, un papa norteamericano. Bueno, pues noticias como estas son pistas que por sí solas quizá no dirían mucho, pero desde luego cuando las unes con todo lo que se va presentando, con todo lo que va saliendo semana a semana, te das cuenta que Estados Unidos ha hecho un giro de 180 grados en relación a su relación con el papado. Todo esto estaba profetizado y todo esto va a llegar a su cumplimiento cuando Estados Unidos, una vez consiga crear este nuevo orden mundial, doblegando a Rusia, doblegando a China, pues pondrá a los pies del Vaticano su liderazgo. Bueno, estos poderes siguen debilitando a todo el mundo musulmán, empezando por Gaza y Cisjordania. Haremos ahora un repaso, por tanto, de cómo estos poderes, por un lado Israel y por el otro lado el rey del norte, Estados Unidos en su brazo militar, pues están acometiendo esta misión de debilitar a todo el mundo musulmán para que cuando sea el momento puedan Israel construir el tercer templo y no reciban una oposición en principio tan fuerte. Luego sabemos que todo esto acabará mal para Israel. Bueno, pues vayamos a ver y vayamos a hacer el repaso de las noticias en relación a todo el mundo musulmán. En primer lugar, pues empezamos por Gaza y nos dice esta semana, al menos 8 muertos, entre ellos una niña de 9 años, en una serie de ataques israelíes en la franja de Gaza. Bueno, pues ahí sigue muriendo la gente, las cosas no mejoran. Cisjordania, muere un joven palestino a manos de soldados israelíes en la Cisjordania ocupada.
La Media Luna Roja palestina indicó que sus equipos acudieron al lugar tras el disparo mortal de las fuerzas israelíes contra un palestino cerca del muro de separación entre la localidad, de Bir Nabala. Bueno, un joven que tenía 19 años. Desde luego, pues en Cisjordania tampoco para de, sucederse esta situación pues tan lamentable, ¿no? Israel, desde luego, va también a por Cisjordania. También Líbano e Irak eran pues dos naciones de las cuales vamos repasando semana a semana, porque también pues salían en ese gran Israel que se prometió al Israel de antes de Jesucristo, que podrían obtener si obedecían a Dios. Toda esta promesa acabó en el momento que Israel crucificó a su Mesías, con lo cual Israel dejó de ser el pueblo de Dios y esta profecía pues ha quedado ya caducada. Sin embargo, el Israel actual intenta ponerla de nuevo pues encima de la mesa, ¿no? Bueno, pues en este versículo pues se mencionaba tanto al Líbano como al gran río Éufrates, ¿no? Que el gran río Éufrates, pues ahí está la nación de Irak. Pues vamos a ver lo que ha sucedido con Líbano e Irak en relación a todo esto. Empezaremos pues por el Líbano. Vemos esta noticia: el ministro de Defensa de Israel responde a Trump: no necesitamos permiso para permanecer en el Líbano. Bueno, se ha firmado, se está a punto de certificar un preacuerdo que hubo entre Israel y el Líbano de abandonar esa nación, pero por otro lado luego dicen esto, ¿no? Que no piensan abandonar el Líbano hasta que Hezbollah haya sido desarmado y destruido. El ministro de Defensa, Israel Katz, rechazó las afirmaciones del presidente norteamericano Donald Trump de que Israel se retirará del Líbano, porque Donald Trump aseguró esta semana que dentro de pocos días Israel empezaría a desocupar el Líbano. Bueno, pues parece que de momento nada de nada. También Irak, como decíamos antes, hacemos el repaso semanal, nos dice: el cuerpo del ayatolá Ali Jamenei llega a Nayaf, en Irak, para su cortejo fúnebre. Bueno, estos días han habido pues estas exequias, ¿no? Al cuerpo de Ali Jamenei, unas exequias pues que han entrado también en la zona de Irak, en la zona chiita de Irak. Ya sabéis que en Irak hay sunitas y chiitas, los chiitas son aliados directos de Irán, y por tanto vemos que Irak tiene grandes problemas, es una nación dividida que todavía pues está muy lejos de haber encontrado la solución. Bueno, pues veremos lo que sucede con Irak. Aquí vemos la noticia: el cuerpo del ayatolá Ali Jamenei, asesinado el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, llegó en la noche de este martes a Nayaf, en Irak, para el cortejo fúnebre que comenzará este miércoles en las provincias santas chiíes de Nayaf y Kerbala. Bueno, tienen una gran influencia los chiíes, y por tanto Irán encima de Irak. A Nayaf llegó este martes el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, quien se reunió con el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, en la ciudad sagrada. Al-Zaidi afirmó ante el presidente iraní que la siguiente etapa exige precisión y cautela en las relaciones regionales e internacionales para consolidar la estabilidad y evitar conflictos. Bueno, están intentando hacer equilibrios entre Estados Unidos e Irán, realmente unos equilibrios prácticamente imposibles. Por su parte, Pezeshkian expresó el agradecimiento de su país por la honorable postura del gobierno y el pueblo iraquíes y elogió los grandes esfuerzos y las facilidades brindadas para la celebración de las ceremonias fúnebres. También extendió al-Zaidi una invitación para visitar Irán con el fin de activar aún más los lazos de cooperación y asociación para afrontar los retos. Bueno, pues por un lado vemos la nación de Irak intentando gestionar la gran influencia que tiene Irán sobre su país, y por el otro lado, pues cómo está intentando también tener contentos a los estadounidenses, que ya sabéis que en su momento conquistaron Irak. Bueno, pues nos dice la noticia también en relación a Irak, que ha salido esta semana: Irak no permitirá ataques contra Arabia Saudita ni los países del Golfo desde su territorio. Esto lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores, que hizo una visita, o tuvo un encuentro con el diplomático de Arabia Saudita. Bueno, Arabia Saudita pues es aliada, evidentemente, de Estados Unidos. Por tanto, Irak ha prometido que no permitirá que desde su territorio estas milicias proiraníes ataquen a los países del Golfo. Bueno, pues difícil equilibrio el de Irak. En estas profecías también veíamos a Siria, como se anunciaba que sería totalmente destruida en esta situación, y desde luego Siria está jugando un papel realmente complicado, con muchísimos actores, como vimos la semana pasada, que se están disputando su territorio.
Bueno, pues esta semana ha acontecido esto. Miedo en el Líbano a una infiltración desde Siria de terroristas chechenos y uigures para luchar contra Hezbollah. Bueno, recordad que hace unas semanas Donald Trump apuntó a la posibilidad de que fuera Siria, siendo un ejército sunita, que entrara en el Líbano y luchara contra Hezbollah, que son chiitas, aliados de Irán, en vez de poner todo el peso de esa operación a Israel. Bueno, se dijo que esto no pasaría, que esto no sería seguro, ¿no? Pero vemos cómo finalmente Siria se está involucrando en todo esto y que esto empieza a ser ya una realidad. Nos dice, mientras Trump sugiere que Damasco debiera encargarse de esta guerrilla chií aliada de Irán, en el país del Cedro, por tanto en el Líbano, sospechan que los combatientes sunís del ex yihadista al-Shara, el presidente de Siria, ya han cruzado la frontera. Todo esto pues ya parece que se ha iniciado. Esto realmente pone una vez más presión sobre Siria, sobre el Líbano también, desde luego, pero sobre Siria estamos hablando ahora en una especie de situación imposible, ¿no? Aquí vemos pues a su ministro de Exteriores, el ministro de Exteriores sirio, que hizo una visita a Trípoli, una ciudad del Líbano, de mayoría sunita, porque el Líbano está dividido entre chiitas y sunitas, bueno, pues en la cual fue recibido en esa visita pues con todos los honores, ¿no? Con un gran entusiasmo. Bueno, pues Siria se está involucrando en Libia también. Veremos cómo va evolucionando todo esto, pero desde luego en el Líbano, perdón, no en Libia, en el Líbano. Veremos cómo va evolucionando todo esto, pero desde luego no apunta a nada bueno. También Egipto, se nos hablaba en las profecías, como el rey del norte se quedaría con sus tesoros. Egipto también, pues semana a semana, no deja de ser noticia. Esta semana, pues una noticia alarmante para Israel, desde luego, sin duda. Vayamos a leer el trozo que os hemos seleccionado. El acercamiento militar entre Turquía y Egipto es una pesadilla estratégica para Israel. Mientras la atención mundial sigue centrada en conflictos en otras partes del mundo, El Cairo y Ankara han puesto en marcha discretamente un ejercicio militar conjunto de gran envergadura denominado Águila Dorada. No se trata de un despliegue de entrenamiento rutinario en un lugar remoto e indefinido. Paracaidistas de élite, fuerzas especiales y unidades de comandos de élite de ambos países están practicando activamente operaciones sincronizadas en territorio egipcio. Para cualquiera que comprenda el intrincado entramado geopolítico de Oriente Medio, esta repentina cercanía militar no es sino una señal de alarma. Representa la formalización de una relación que se consideraba completamente imposible hace tan solo unos años. Egipto está evolucionando a una gran velocidad, sobre todo empujada por la gran crisis económica que está padeciendo. Está haciendo pues las mil y una para salir de esa situación y ahora ha encontrado pues un clavo ardiente que es Turquía al que agarrarse y parece claro que todo esto pues está cobrando una gran preocupación pues para Israel, ¿no? Que está en medio en esa pinza entre Turquía y Egipto. La creciente alianza militar entre El Cairo y Ankara trastoca por completo el delicado equilibrio de poder. Más allá de las maniobras conjuntas, Egipto ha explorado la posibilidad de participar en el programa turco de cazas furtivos Kan y ha firmado acuerdos con empresas de defensa turcas para la producción nacional de drones avanzados. Las fronteras entre la autocracia secular y el islam político se desdibujan, dando lugar a un peligroso desafío regional que amenaza las medidas de seguridad históricas. Jerusalén debe desmantelar de forma proactiva esta configuración en evolución antes de que estas fuerzas integradas redirijan sus capacidades tácticas compartidas, garantizando así que la disuasión siga siendo absoluta en todas las fronteras. Pues están aquí llamando a Israel a que haga algo. Bueno, pues veremos cómo acaba todo esto, pero sabemos que va a acabar muy mal. También Jordania salía en la profecía de Daniel 11:41, en donde se nos avisaba que sería aliada de Occidente, de Estados Unidos, del Rey del Norte. Y vemos pues semana a semana cómo esto es así. Esta semana pues lo vemos en la noticia siguiente. Irán dice que atacó una base aérea estadounidense en Jordania, según Fars. Y bueno, pues efectivamente en estas réplicas, en este toma y daca que está habiendo otra vez entre Estados Unidos e Irán, pues ha recibido Jordania, que Irán evidentemente la considera como una aliada clave y total de Estados Unidos y Occidente. Por eso pues los ha atacado. También Libia y Yemen salía en la profecía de cómo estarían directamente implicados en estas situaciones del fin del tiempo y vayamos a hacer, por tanto, un resumen también, como cada semana.
En Libia pues sigue esa operación en marcha de juntar las dos facciones, las dos mitades en las que quedó dividido el país. Estados Unidos e Italia están trabajando juntos en Libia para reunificar las dos partes. Bueno, pues están haciendo grandes avances, ya han habido reuniones entre las dos partes y parece que todo esto pues está avanzando, ¿no? Bueno, Libia pues debemos estar atentos porque sabemos que caerá también en las manos definitivamente del rey del norte. El Yemen, pues el Yemen esta semana ha habido una situación preocupante, una escalada militar con Arabia Saudita muy preocupante porque ya sabéis que el Yemen, los hutíes concretamente, siempre están amenazando con cerrar el Mar Rojo en cuanto hay problemas. Pues veremos cómo esto acaba, porque vayamos a ver las noticias que han ido surgiendo por orden y os daréis cuenta de la situación. Bombardean aeropuerto de Yemen antes de la llegada de un vuelo con hutíes desde Irán. Bueno, tenía que llegar un avión desde Irán, decían los hutíes que de gente hutí que volvía de las ceremonias de entierro del ayatolá iraní, de Ali Khamenei. Bueno, pero antes de aterrizar este avión, pues Arabia Saudita bombardeó el aeropuerto de Saná, el aeropuerto donde están los hutíes. Bueno, pues esto realmente fue un quebranto del alto el fuego que tienen entre estos países desde hace un tiempo. Bombardean aeropuerto de Yemen antes de la llegada de un vuelo con hutíes desde Irán. Bueno, pues Yemen responde con misiles y drones contra el aeropuerto saudí tras bombardeo sobre Saná. El movimiento Ansarollah de Yemen, que son los hutíes, atacó el aeropuerto de Aba en respuesta al bombardeo saudí contra el aeropuerto internacional de Saná. El jefe negociador Mohamed Abdul Salam responsabilizó plenamente a Riad y lo acusó de violar el alto el fuego de 2022. Bueno, pues ha habido esta escalada, ¿no? Los hutíes han respondido y han bombardeado el aeropuerto, un aeropuerto saudí, de Arabia Saudita. Y por detrás de Estados Unidos, claro. Trump dio a Arabia Saudita su apoyo para los ataques en Yemen. Así lo informó Axios, que citó a funcionarios estadounidenses. Bueno, pues el Yemen, sabiendo que va a acabar en las manos del rey del norte de Estados Unidos, pues vemos una vez más la profecía dirigiéndose hacia su cumplimiento total. Bueno, Estados Unidos, ¿qué ha hecho también? Pues Estados Unidos señala a Irán ante la ONU por enviar expertos militares para reforzar a los hutíes en Yemen. Bueno, pues Estados Unidos ante la ONU ha dicho que este avión que quería aterrizar y que aterrizó en Saná, en la capital de los hutíes, en el Yemen, pues en realidad no es que llevara gente del Yemen de vuelta a casa después de asistir a los funerales del ayatolá, sino que en realidad estaba lleno de expertos militares que iban al Yemen para reforzar las filas de los hutíes, para reforzar la capacidad militar de los hutíes, ¿no? Por eso pues quisieron impedir que aterrizara el avión. Bueno, pues jugadas por todos lados, ¿no? Washington sostiene que Teherán utilizó un vuelo con destino a Saná para trasladar miembros de la Guardia Revolucionaria especializados en drones y misiles, en lo que considera una violación del embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU. Y la consecuencia de todo esto pues ha sido esta. Yemen amenazan con cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb y advierte de un precio de petróleo de $200 por barril en medio de la agresión saudí. Bueno, pues cuidado con toda esta situación porque Yemen va a vender su piel pues muy cara, ¿no? Y ellos pues lo primero que van a hacer, como ha hecho Irán, pues va a ser detener el tráfico en el Mar Rojo y por tanto, si está detenido, como está ahora mismo el tráfico por el Golfo o por el Estrecho de Hormuz y se detiene, se acaba deteniendo en este lugar, en Bab al-Mandeb, en el Mar Rojo, bueno, pues tenemos una situación de caos mundial, pero ya, en fin, de ciencia ficción, ¿eh? Desde luego, si el petróleo sube a $200, aquí va a haber hambre en muchos lugares, una crisis realmente impresionante. Estemos una vez más atentos a todo esto, pero sabemos que una crisis de este tipo la tenemos por delante y cada vez falta menos. Está profetizado, ¿no?, que habría hambres y que habría situaciones de guerra y, en fin, y dificultades por todos lados antes de la venida de Jesucristo y antes de la imposición del nuevo orden mundial y todo esto que va a anteceder a la segunda venida de Jesucristo y todo esto pues lo vamos a ver estos próximos tiempos, no falta tanto. También Irán y Sudán salían en las profecías, en este caso relacionadas con las profecías de Gog y Magog,
vayamos a hacer un repaso también de Irán y Sudán. Bueno, Irán esta semana ha venido llena de noticias acerca pues, de esta situación. Estados Unidos lanza fuertes ataques contra Irán tras acusarlo de asaltar barcos comerciales en el estrecho de Hormuz. Irán ataca bases de Estados Unidos en el Golfo Pérsico en respuesta a la ofensiva de Washington en Hormuz. Bueno, pues el toma y daca. Trump afirma que el acuerdo con Irán ha terminado y que se cortará el comercio con España, dijo en el encuentro que tuvieron en Turquía de la OTAN. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el miércoles que el memorando de entendimiento firmado con Irán para poner fin al conflicto había terminado y agregó que no quería dialogar con Teherán, calificando a los líderes iraníes de gente enferma. Son escoria, son gente enferma, están dirigidos por gente enferma. En mi opinión es una pérdida de tiempo tratar con ellos, dijo. Estados Unidos lanzó nuevos ataques militares contra Irán y revocó la licencia que le permitía vender petróleo en respuesta a los ataques contra 3 petroleros. Bueno, pues la escalada ha sido esta durante la semana y se han ido intercambiando estos ataques y el preacuerdo, pues se ha roto. Y en medio de todo esto, Israel alerta a Trump de un plan inminente de Irán para matarle tras la ruptura de la tregua. Trump reconoció el miércoles, durante su participación en la cumbre de la OTAN en Ankara, que continúa siendo un objetivo de posibles ataques iraníes y aseguró que existen personas en Irán que buscan atentar contra su vida. En directo, Araghchi aborda en Omán la seguridad de Hormuz, mientras Teherán promete vengar a Jamenei. Bueno, el mismo gobierno de Irán pues ya dice que van a vengar a Jamenei y esto implica, pues evidentemente, la vida de Donald Trump en todo esto. El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, quien aún no ha aparecido en público, afirmó en un mensaje difundido por canales oficiales que vengar la muerte de su padre y predecesor, Ali Jamenei, es una exigencia nacional que debe cumplirse. Bueno, y finalmente, pues vemos esto, ¿no? Trump se erige como guardián del estrecho de Hormuz e impone un peaje del 20% por proteger a todos los barcos que lo crucen. Trump insiste que el estrecho de Hormuz está abierto, pero que quien quiera pasar le va a tener que pagar un 20% por la protección. Y la última noticia acerca de Irán que os traemos es esta, de hoy mismo. Estados Unidos inicia una tercera noche de ataques contra Irán, mientras Teherán golpea a Bahrein, Jordania y petroleros emiratíes. Bueno, pues la solución no se arregla, la solución no viene y todo esto pues hace que se alargue esta especie de bloqueo que hay en el estrecho de Hormuz. Esto está trayendo pues unas consecuencias económicas que ahora pues justo estamos viendo pues las orejas, ¿no? Pero que cuando aparezca todo el lobo por el horizonte pues va a causar un gran destrozo en todo el mundo y como siempre en los más vulnerables. También Sudán, ¿no? Veíamos en esta profecía relacionada con Gog y Magog. Y aquí veremos cómo en Sudán, que están en una guerra civil impresionante desde hace ya unos años, pues una vez más Turquía metida en Sudán, pues metiendo cizaña, metiendo conflicto, ¿no? Y en fin, buscando pues tener influencia también en Sudán. Desde luego Turquía se está metiendo en todos los percales y todo esto pues apunta a una situación que es la que estaba profetizada en la Biblia acerca de Turquía. Pero aquí vamos a leer la noticia poniendo el centro en Sudán. Nos dice el Pulpo Turco: las ambiciones imperiales de Erdogan, la red terrorista de los hermanos musulmanes y la crisis de legitimidad de la OTAN. Todo esto es lo que representa Turquía. Un miembro de la OTAN destaca como un factor impredecible y preocupante Turquía y su presidente neo-otomano, Recep Tayyip Erdogan. Las acciones de Turquía reflejan cada vez más a una potencia con retórica anti-israelí exterminadora, anfitriona de redes de los hermanos musulmanes, incluido Hamás, aventurismo militar y competencia económica que margina a Israel. Erdogan es un actor islamista ambicioso que busca la supremacía regional a expensas de los intereses occidentales y más aún de la seguridad y la estabilidad de Israel y los países árabes. Y atención pues a este párrafo: Ankara consolida su poder al tiempo que se alinea con extremistas islamistas, da refugio a Hamás y a otros grupos terroristas palestinos, se asocia con Qatar, aliado de los hermanos musulmanes, y respalda a actores malintencionados en Somalia, Libia y Sudán, en toda África y a lo largo del estratégico corredor del Mar Rojo, en lugar de alinearse con Occidente. Bueno, Turquía pues está siendo un actor también que lo está liando todo por todos lados. Y es curioso ver, ¿no?, cómo tanto Turquía como Sudán, pues cuando llegue el momento de Gog y Magog, van a pertenecer a esa coalición liderada por Rusia que va a atacar a Israel. Bueno, pues estemos atentos también a
a Sudán, ¿verdad? A Sudán y todo lo que va a tener que acontecer referente a esta nación en este final de los tiempos. Turquía, como decíamos ahora, también está en las profecías, tanto de Gog y Magog como en los del tiempo del fin, cuando ya haya pues, la sexta plaga, el Armagedón. Bueno, pues veamos las noticias también que os destacamos acerca de Turquía esta semana. La triada estratégica de Turquía gana influencia en la política de Trump hacia Oriente Medio, lo que plantea desafíos para Israel. Sí, porque Turquía pues, está desarrollando la concreción de esta triada estratégica. Vayamos a ver lo que es esto. En el panorama estratégico actual de Oriente Medio, uno de los elementos más notables y a la vez menos comprendidos es la creciente influencia de Turquía y de una alianza islámica sunita emergente de la que forma parte. Sí, porque Turquía son sunitas también. En este bloque emergente, Turquía, Qatar y Pakistán son los actores principales. Se están realizando esfuerzos para atraer tanto a Arabia Saudita como a Egipto hacia este eje. Bueno, lo veíamos en la noticia antes en relación a Egipto. Bueno, pues está consiguiendo realizar una gran coalición, Turquía. Se trata de una alianza abiertamente opuesta a Israel. El lenguaje que emplean habitualmente los altos funcionarios turcos con respecto al Estado judío no deja lugar a malentendidos, de que todo esto se está haciendo pues, para enfrentar a Israel, desde luego. También esta noticia, referente a Turquía, Fidan descarta una guerra con Israel y endurece sus críticas. Turquía mantiene una postura extremadamente crítica hacia Israel, pero según Fidan, esta rivalidad política no debería transformarse en una guerra entre dos de las principales potencias militares de la región. Pues veremos cómo acaba, pero desde luego sabemos por profecía que Turquía va a entrar en conflicto con Israel cuando llegue el momento, y todo esto es profecía, y como decimos y como decíamos antes, todo esto se cumplirá. Así que estemos atentos también a Turquía, que está cobrando una intensidad estos últimos tiempos impresionante, ¿no? Bueno, también por profecía sabíamos, ¿no?, que tanto Rusia como China, como Corea del Norte y otros países pues, se estarían oponiendo a este nuevo orden mundial que está trayendo Estados Unidos y que liderará el Papa, pero que cuando llegara el momento serían doblegados, se opondrían, pero finalmente serían doblegados. Bueno, pues vayamos a ver el cumplimiento esta semana, una vez más, de todo esto. Primero con Rusia. Rusia denuncia un ataque ucraniano con más de 400 drones y Zelensky advierte de un cambio en la guerra. La lucha es en el aire. Bueno, Ucrania está consiguiendo hacerle la vida imposible a Rusia. Las autoridades de Rusia han acusado este martes a Ucrania de lanzar más de 400 drones contra la región de Moscú, en el que sería el ataque a mayor escala contra la capital desde el estallido de la guerra en febrero de 2022. Bueno, pues Ucrania apretando fuerte a Rusia, provocándola. Ya sabemos que Ucrania pues, difícilmente va a poder vencer a Rusia en el campo militar, pero le está causando un gran destrozo, eso no hay ninguna duda. Europa pues, sigue apretando también una semana más. Macron anuncia ejercicios militares de la coalición de voluntarios en los países vecinos de Ucrania. Estamos preparados, dicen. Las operaciones, que se enfocan en el momento posterior a la paz con Rusia, se dará por tierra, mar y aire en los próximos meses. El mensaje es nítido. La capitulación ante Moscú no es una opción para una Europa que busca proteger su integridad soberana a largo plazo. Bueno, pues Europa totalmente involucrada en esta operación de ir minando a Rusia, una operación que por detrás evidentemente está esa lucha entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, como veíamos en ese vídeo antes y en esa explicación que hemos dado, pero que se traduce en la vida real, en lo que digamos es el escenario que todos vemos, en esa lucha militar entre Rusia y una Ucrania apoyada incondicionalmente por Europa. Bueno, todo esto está llegando a un punto tal que veíamos esta noticia también de estos días. Putin podría declarar la movilización general para la guerra de Ucrania tras las elecciones de septiembre, según el presidente checo. Bueno, pues Rusia cada vez más involucrada, cada vez se está ensuciando más con todo esto y veremos, bueno, sabemos cómo va a acabar, ¿no? Rusia se va a doblegar, pero veremos cómo va desarrollándose todo. Tenemos que estar atentos a todas estas noticias porque son noticias que están dando cumplimiento a las profecías del tiempo del fin. Nosotros podemos hacer nuestra vida, podemos intentar pues, seguir los caminos cristianos, ser pues, buenas personas, hacer el bien, pero desde luego despreciar las profecías es peligrosísimo, porque recordemos, como decimos siempre, que, y como veremos después también en las noticias que os traemos,
no solamente es que se va a instalar el Vaticano en el tercer templo de Jerusalén, sino que eso va a servir para dar la bienvenida al anticristo, ese Satanás haciéndose pasar por Jesús, hacia el año 2030. Y quien no esté, digamos, preparándose del todo y siguiendo día a día todo cómo va evolucionando para que su preparación sea todavía más eficaz, todo el que no haga esto realmente va a ser tumbado en ese gran engaño en donde hasta los escogidos caerán. Pues no olvidemos todas estas cosas. En cuanto a China, que también va a ser doblegada, pero de momento se está resistiendo como gato panza arriba a entrar en guerra, no quiere la confrontación de ninguna manera, aún y que la están provocando, porque todo esto de Irán está causando un gran estropicio también en los recursos energéticos a los cuales puede acceder China. Ya sabemos que el petróleo viene en buena parte de Irán. Nos dice, China le da la vuelta al shock energético y sale airosa de la falta de suministro del crudo del Golfo. El gigante asiático recoge los frutos de años de hacer acopio de reservas y de un cambio de modelo que potencia el coche eléctrico y el ferrocarril. Bueno, China, que parecen ser los más listos de la clase, pues ya se han preparado, se están preparando desde hace ya mucho para resistir los embates que sabían que vendrían de este rey del norte intentando traer el nuevo orden mundial, y ellos pues están de momento esquivando los golpes, al menos en toda su dureza, pero sabemos que, bueno, ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué están en ese intento, no? Bueno, porque ellos desde luego están muy enfocados a mantener el equilibrio en su propia nación, una nación enorme, con una población enorme y no tan uniforme tantas veces, y en la cual pues, la clave de su éxito, de su unidad, de su buen hacer, de su armonía, pues como siempre es la economía, que la economía ande bien. Nos dice la noticia también de esta semana, las exportaciones de China en junio suben un 27% interanual, por la fuerte demanda de la inteligencia artificial. Bueno, China pues parece ir otra vez como un tiro. Bueno, en estas condiciones China para nada quiere contemplar un escenario de confrontación directa con el rey del norte, con Estados Unidos y ese bloque occidental que quieren traer el nuevo orden mundial. Mientras puedan, pues van a aguantar porque bueno, pues la economía les va muy bien y quieren y saben que en eso se fundamenta la unidad de la nación. Sin embargo, Occidente tiene un as en la manga para finalmente acabar de arrastrar a China a la guerra cuando sea el momento, y este as en la manga ya sabemos que es Taiwán. Taiwán inicia 5 días de maniobras de defensa frente a la creciente presión de China. Taiwán es una espina clavada, en fin, en el corazón de China. China quiere recuperar esa isla como sea, y con eso está jugando Estados Unidos para irla arrastrando poco a poco, para irla provocando poco a poco, y cuando llegue el momento, China y el bloque del rey del norte se van a enfrentar, y China pues va a ser doblegada también. Así que estemos atentos también a China. Y Corea del Norte, el primer ministro de Corea del Norte aboga por reforzar las relaciones con China tras su visita a Pekín. Bueno, pues Corea del Norte cada vez más unida, si cabe, pues a China y a Rusia forman un bloque cada vez más compacto. Y también la India, un país pues, que está en esa balanza entre Occidente y Oriente, entre Occidente y, por un lado, y China, Rusia y Corea del Norte por el otro, pues se deja pues, en fin, querer, ¿no? Se deja querer por el bloque, en este caso ruso, ¿no? Rusia propone a India crear conjuntamente un nuevo sistema de defensa aérea basado en el S-500. Bueno, pues Rusia sigue pues, apretando para que la India caiga finalmente de su lado. Veremos cómo va aconteciendo también la situación con India. Pasemos ahora a lo que es América Latina, también escenario de esta rivalidad entre el rey del norte, entre Estados Unidos y, por otro lado, pues China, concretamente China, que es la que tiene más presencia ahora mismo en el continente latinoamericano. El dictador Ortega abre las puertas de Nicaragua a militares chinos y profundiza su alianza con el régimen de Xi Jinping. Bueno, Nicaragua de momento totalmente alejada de la órbita de Estados Unidos y de Donald Trump, en el ojo de mira, por tanto, de Estados Unidos, pues ya no tiene nada que perder y pues se está entregando cada vez más en los brazos de China, pues en ese movimiento casi diríamos a la desesperada. Nos dice el régimen de Daniel Ortega autorizó por primera vez el ingreso de efectivos militares de la República Popular China a Nicaragua a partir de este semestre. La medida coincide con el avance de proyectos estratégicos impulsados por empresas chinas,
entre ellos la modernización del aeropuerto de Punta Juete y obras en el aeropuerto de Corinto, dos instalaciones que analistas consideran de potencial interés militar por su cercanía con Estados Unidos. Esta decisión demuestra la confianza, o al menos la percepción del régimen de Ortega y Murillo, de que ya no tienen nada que perder al profundizar este tipo de presencia, que seguramente será vista por Washington como una provocación y una amenaza. Bueno, seguramente no, seguro. También África pues también está siendo escenario de esta trifulca entre Estados Unidos y Occidente por un lado y Rusia y China por el otro. Burkina Faso, nuevo ataque yihadista en el norte, al menos 22 muertos. Y veamos qué nos dice la noticia y una vez más entenderemos el esquema, ¿no? Estos gobiernos de Burkina Faso, también de Malí, bueno, pues en su momento expulsaron de ahí a las tropas francesas, al poder occidental, y el que les vino encima, pues les vino yihadismo, bueno, pues movido por quién, pues movido por Occidente para minar a estas naciones y que cuando llegara el momento volvieran a caer en su redil. Bueno, pues es un esquema que está funcionando muy bien, por desgracia, desde hace ya años. Burkina Faso, Mali y Níger han roto progresivamente la cooperación militar con sus socios occidentales, en particular con Francia, tal como decíamos ahora. Los ataques reivindicados por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes afiliado a Al-Qaeda confirman el deterioro de la seguridad en Burkina Faso, donde la junta militar liderada por Ibrahim Traoré había justificado el golpe de Estado en 2022 precisamente con la promesa de detener el avance yihadista. Sin embargo, casi 4 años después del cambio de poder, amplias zonas del país siguen siendo escenario de actos violentos perpetrados por grupos vinculados tanto a Al-Qaeda como al Estado Islámico. El recrudecimiento de los ataques se inscribe en un contexto de creciente inestabilidad mucho más amplio que afecta a todo el Sahel, como demuestra por último también el caso de Malí. Bueno, vimos noticias de Malí la semana pasada, si no voy equivocado. Desde luego, apartarse del poder occidental tiene sus consecuencias. A veces te vienen directamente a invadirte, otras veces pues te mandan actores indirectos que van minando tu nación, ¿no? En este caso, pues estos grupos de Al-Qaeda, estos grupos de apoyo al Islam y de Estado Islámico, ¿no? Bueno, pues qué cosas, ¿verdad? ¿Cómo está realmente el panorama, ¿no? Cómo están habiendo estos movimientos tras bambalinas, pues es impresionante. Y toda esta situación, por tanto, que Estados Unidos está trabajando para que finalmente acontezca ese nuevo orden mundial y todos den la primogenitura al papado, pues vendrá apoyado este liderazgo papal, como siempre decimos también, por una serie de señales en los cielos que están profetizadas en la Biblia, que acontecerán en esos momentos y que vendrán a dar el broche de oro pues, a la pretensión vaticana de liderar el mundo, ¿no? Serán señales que tendrán evidentemente un contexto religioso, tendrán pues una temática religiosa, concretamente cristiana y concretamente católica, muy relacionada con la Virgen María muchas veces, y todo esto hará que las personas pues, se interesen profundamente en todos estos temas y vean con otros ojos ya definitivamente a lo que ha sido el Vaticano pues, de toda la vida, y ahora pues este Vaticano 2.0 que apareció a partir de los años 60 con el Concilio Vaticano II. Bueno, pues estemos atentos a todo esto porque estas señales pues, van a acontecer y no falta mucho tampoco para esto. A modo de ejemplo de cómo realmente cuando la gente ve señales en los cielos queda impactada, quedamos impactados, ver señales en los cielos es algo que impacta directamente en nuestra psique, pues veremos una situación que aconteció en Venezuela después de los terremotos, en unos cielos que se convirtieron en un color totalmente rojizo, ¿no? Y como todo esto llamó mucho la atención. Bueno, estas señales que nosotros veremos no serán quizá de este ámbito, serán más concretas hacia figuras religiosas que van a impactar, pues, en fin, las creencias de las personas, pero para poner el ejemplo vamos a poner el vídeo para entenderlo mejor. Un cielo completamente rojo encendió las alarmas en Caracas y durante varios minutos miles de personas temieron que se tratara de una nueva señal de desastre. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, justo cuando la región aún permanece conmocionada por los devastadores terremotos que han dejado cerca de 2.000 fallecidos y pérdidas económicas superiores a los $7.000 millones.
La coincidencia entre ambos hechos hizo que muchos habitantes asociaran el extraño color del firmamento con una posible advertencia de la naturaleza. El miedo se extendió con rapidez y no tardaron en aparecer especulaciones que vinculaban el fenómeno con nuevos movimientos sísmicos. Sin embargo, la explicación llegó poco después desde especialistas en fenómenos atmosféricos. Lo que sorprendió a los caraqueños no tenía relación con actividad tectónica ni representaba un riesgo adicional. Se trató de un fenómeno natural conocido como gandilazo, un efecto óptico que ocurre durante atardeceres especialmente intensos. Este fenómeno se produce cuando la luz del sol atraviesa una atmósfera con determinadas condiciones de humedad, partículas y nubes, provocando una dispersión de la luz que intensifica los colores rojos, anaranjados y púrpuras del cielo. Aunque puede resultar impactante, es un evento completamente natural y ha sido registrado en distintos países del mundo bajo circunstancias similares. Aún así, el contexto hizo que la escena adquiriera un significado completamente distinto para miles de personas. Después de una tragedia de semejante magnitud, cualquier hecho fuera de lo común suele despertar temor e incertidumbre. Las redes sociales reflejaron esa mezcla de preocupación y asombro, mientras expertos insistían en la importancia de acudir a información científica antes de sacar conclusiones. Las autoridades y organismos especializados continúan concentrados en atender las consecuencias de los terremotos, una emergencia que mantiene miles de damnificados y una reconstrucción que demandará enormes recursos. El cielo rojo terminó siendo un espectáculo natural, pero también dejó en evidencia cómo una población golpeada por la tragedia puede interpretar cualquier fenómeno extraordinario como una nueva amenaza. Bueno, interesante, ¿no? Cuando la gente lo está pasando mal y encima ves señales en los cielos, pues esto te cambia totalmente tus paradigmas y es lo que va a acontecer antes de que el Vaticano pues acometa el poder, ¿no? También una cosa que va a dar impulso definitivo pues a las pretensiones papales va a ser la ley dominical que va a salir en Estados Unidos, una ley dominical que estaba también profetizada en la Biblia, en Apocalipsis 13, en el capítulo 13, versículo 16, os lo pongo aquí para que veáis pues la situación que tendría que acontecer referente pues a esa ley dominical. Una ley dominical que bueno, pues se está preparando cada vez más en Estados Unidos y tiene mucha relación con toda esta separación entre la Iglesia y el Estado que ha existido hasta ahora gracias a la primera enmienda, pero que están habiendo estos esfuerzos cada vez más pujantes para derribar esa separación, juntar otra vez en este caso en Estados Unidos la unión entre la Iglesia y el Estado y una unión que va a traer pues esta ley dominical y que va a ser pues un espaldarazo para las pretensiones papales. Vayamos a ver ahora un vídeo resumen de lo que han sido toda una serie de declaraciones en muchos ámbitos de Estados Unidos donde se ve claramente cuando las juntamos que está habiendo un claro interés en derribar la barrera entre la Iglesia y el Estado. El vídeo dura unos 7 minutos, pero creo que es realmente interesante. Vamos a verlo. Me hablaron de separar Iglesia y Estado. Dije, vale, olvidémoslo por ahora. Los fundadores nunca pretendieron que Iglesia y Estado estuvieran totalmente aislados. El 87% del Congreso se identifica como cristiano. Tenemos que devolver la religión. Tenemos que traerla de vuelta con mucha más fuerza. La semana pasada, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, invitó a un pastor autodenominado nacionalista cristiano a dirigir un servicio de oración en el Pentágono. En 2025, se vendieron más copias de la Santa Biblia en los Estados Unidos que en cualquier otro momento de los últimos 100 años. En este día, la Biblia dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y Padre Dios, te damos la gloria y el honor. Gracias Dios por el presidente Trump. Pero para tener una gran nación tienes que tener religión, lo creo firmemente. Somos testigos de ataques sin precedentes a la separación entre la Iglesia y el Estado en este país. Pero un caso en Oklahoma podría pronto difuminar esa separación. Se está desdibujando la línea entre la separación de la Iglesia y el Estado. Hemos pasado del nacionalismo cristiano a una forma de supremacía cristiana que dice: a menos que te alinees con este tipo de religión y con la interpretación de la religión de este gobierno,
entonces no eres un verdadero estadounidense ni una verdadera persona de fe. Lo que antes era una ideología marginal, el nacionalismo cristiano ahora está llegando a los centros de poder de la nación. Cristianos, salgan y voten solo esta vez. Ya no tendrán que hacerlo más. ¿Va EU hacia una teocracia? El país necesita volver al Señor. Es un gran honor traer de vuelta a Jesús. Sí, a esta nación, porque Estados Unidos necesita a Jesús. Así que, señor presidente, recomendación número 1, instruya al Departamento de Justicia para que emita una guía que aclare el entendimiento correcto de la cláusula de establecimiento y la separación entre la Iglesia y el Estado. Así que considere la importancia de esto. Una vez más, la separación entre la Iglesia y el Estado no está en la Constitución. Y de ahora en adelante, si alguien te dice eso y está en un cargo público o sirve en alguna agencia en cualquier capacidad oficial, tiene que señalar exactamente en qué parte has violado la Constitución, porque no lo has hecho. Y desde hoy en adelante, esa frase no debería tener ningún poder sobre personas de todas las creencias nunca más en Estados Unidos. La Iglesia se supone que debe dirigir al gobierno. El gobierno no se supone que deba dirigir a la Iglesia. Así no lo quisieron nuestros padres fundadores, y estoy cansado de esa basura de la separación entre Iglesia y Estado que no está en la Constitución. Estaba en una maldita carta y no significa nada de lo que dicen que significa. De este evento. Se trata de la historia y la fundación de nuestra nación, que fue construida sobre valores cristianos. Esto realmente es una verdadera rededicación del país a Dios en un momento en el que, ya sabes, la religión y Dios han sido desvalorizados. Y por eso es que estás empezando a ver este avivamiento. La gente se pregunta, ¿o debe haber algo más que esto? No soy un accidente. Y están buscando a un creador. Esto es solo un paso más en la larga tradición religiosa de líderes cristianos en Estados Unidos, rededicando esta nación a Jesucristo y a Dios. Un nuevo informe de una comisión de la administración Trump sugiere reemplazar la idea de separar la Iglesia y el Estado en el gobierno. Este informe provino de la Comisión de Libertad Religiosa que fue creada por el presidente Trump. El informe de 224 páginas pide que la religión y la expresión religiosa tengan un papel más fuerte en las escuelas gubernamentales y en el espacio público. Necesitamos adoptar un preámbulo distintivamente cristiano para la Constitución. Yo propondría el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles es algo con lo que todo cristiano puede estar de acuerdo, ya seas presbiteriano, bautista, episcopal, lo que sea. Así que adoptemos un preámbulo claramente, cristiano, y luego todos los 10 mandamientos deben ser legislados. Dicen que hay separación entre Iglesia y Estado, lo has oído, pero eso no está en la Constitución. Separar Iglesia y Estado es la gran mentira de Estados Unidos. Sobre la separación entre la Iglesia y el Estado, lo cierto es que la Constitución no menciona nada al respecto. ¿De dónde viene esa frase? Si citan la Constitución, di, puedes leerla, porque no la encontrarán. No está en ninguna parte. Como si estuviera en la Constitución o algo así, pero no lo está. La separación Iglesia-Estado no está en la Declaración de Independencia ni en la Constitución. Si el nacionalismo cristiano significa que quiero que los principios de la ley natural, que son consistentes con la Biblia, se conviertan en ley, entonces apúntame. Siempre escuchas a la gente decir, no se puede legislar la moralidad. En realidad, eso es lo único que se puede legislar. La única pregunta es, ¿la moralidad de quién? Y no quiero legislar mi moralidad. No quiero legislar tu moralidad. Quiero legislar la moralidad. Dios quiere estar involucrado en los asuntos del gobierno. Muchos cristianos no quieren involucrarse con el gobierno. Pero hay conversaciones importantes que se están teniendo en mesas en las que ustedes necesitan estar sentados. Es hora de que la Iglesia alce la voz. La Iglesia ha cedido demasiada autoridad al gobierno. No deberíamos estar recibiendo órdenes, del gobierno. El gobierno necesita mirar a la Iglesia y decir, ¿cómo hacemos esto de manera efectiva? Mi Biblia dice que la Iglesia del Dios viviente es una institución contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Y la Biblia dice que la tomarán por la fuerza. Eso es lo que dice la Biblia. La idolatría es la cabeza, la fuente principal del río. No puedes tener un pueblo idólatra y de alguna manera tener un pueblo moral. En 1850, cuando las decisiones de la Corte Suprema respaldaban las condenas por blasfemia. Correcto, ¿verdad?
Lo que propongo es que volvamos a eso. Que temen que tengamos otra, guerra civil. ¿Y sabes qué? Yo no quiero una guerra civil, no conozco a nadie que la quiera, pero ¿valdría la pena para devolver a esta nación al buen camino? Creo que sí lo valdría. El mes pasado, un domingo por la mañana, el National Mall en Washington se transformó en un lugar de culto, con bandas de rock cristiano entonando aleluyas. En este 250 año de la independencia estadounidense, por la presente rededicamos a los Estados Unidos de América como una nación bajo Dios. Y la moralidad y la religión que formaron la conciencia estadounidense eran decididamente cristianas, fundadas sobre los principios y la divinidad de Jesucristo. El 60% de los estadounidenses dijo que cree que los fundadores originalmente tenían la intención de que Estados Unidos fuera una nación cristiana. Bueno, desde luego, en este resumen muy bien hecho de lo que está aconteciendo en Estados Unidos, ya nos damos cuenta que la profecía de que saldría una ley dominical de Estados Unidos que luego se extendería al resto del mundo, una ley que obligaría a todos a guardar el domingo como día de reposo, bueno, pues para solucionar todos los problemas que habrían en ese momento, ¿no? Y la forma de solucionarlo sería pues enfocarse mejor en las leyes de Dios, y ellos pues lo enfocarían con este domingo, ¿no? Que ellos piensan que es ley de Dios. En realidad el cuarto mandamiento hace referencia al sábado, no al domingo. Pero en todo caso, pues Estados Unidos está dirigiéndose de cabeza a que todo esto acabe siendo una realidad. También noticias como la que os traemos ahora. Bruselas da luz verde a una petición ciudadana que reivindica una renta básica universal ante el avance de la inteligencia artificial. Bueno, pues ha entrado una propuesta en la comunidad europea para que se haga ley todo esto, ¿no? Para que finalmente haya una renta básica universal. Bueno, esto que parece tan bonito por un lado, pero el que se salga del sistema, el que no quiera entrar en el nuevo orden mundial, el que no quiera guardar esa ley dominical, pues va a quedar fuera de todo esto, ¿no? Bueno, pues todo esto va a ser una gran tentación para mucha gente cuando esta renta básica universal sea una realidad. Y también pues veíamos esta noticia en referencia al Perú. Comisión permanente aprueba sábado no laborable compensable para trabajadores. Bueno, pues poder guardar el sábado de una forma legal, de una forma consensuada, cada vez va a ser más difícil hasta que va a llegar esa situación de la ley dominical en la primavera del 2028, y todo esto pues ya va a quedar definitivamente atrás. Todo el que quiera guardar el sábado, el auténtico mandamiento de Dios, el cuarto mandamiento de Éxodo 20, pues estas personas serán perseguidas y evidentemente no podrán acceder a sus recursos, con lo cual pues van a ser pobres también. Bueno, por suerte pues Jesucristo va a volver en el otoño del 2031, por tanto van a tener que esperar esos años con la ayuda de Dios y que puedan pues superar toda esta situación, toda esta gran tribulación pues que va a haber en ese momento. También profetizada, por cierto. Todo esto, bueno, pues esta ley dominical será el colofón de una guerra civil en Estados Unidos causada por una gran crisis económica. Estados Unidos pues no va a salir de rositas de toda esta situación que está desarrollando en todo el mundo. Todo esto está causando un gran gasto económico y todo esto pues va a tener repercusión en el país también, y todo esto derivará pues en una guerra civil pues que seguramente traerá como colofón el establecimiento de esa ley dominical. Vayamos a ver noticias como pues esta semana se ha ido tensando todavía más la cuerda entre facciones en Estados Unidos. Un agente del ICE mata a un inmigrante mexicano durante una redada y alega defensa propia. Muere un colombiano de 26 años en un tiroteo en Estados Unidos en el que estaría involucrado el ICE. Y para esta ley dominical y para que todo el mundo la cumpla, pues desde luego están habiendo toda una serie de avances tecnológicos pues que obligarán a todos, ¿no?, pues a guardarla. Esto es algo que también estaba profetizado, como al final de los tiempos habría un gran salto científico en cuanto a tecnología, y desde luego pues lo está viendo, ¿no? Y todo esto pues va a permitir, cuando sea el momento, en fin, pues hacer un rastreo y obligar a todos pues a guardar la ley dominical, ¿no? Bueno, pues veamos esta noticia también que ha salido esta semana. Un español se implanta 3 chips para pagar sin necesidad de tarjetas físicas. Se trata de simplificar acciones cotidianas. Y sí, con la excusa de simplificar acciones cotidianas, pues mucha gente se lo va a poner. Ya no digamos si el no ponértelo pues implica
que no puedes acceder a tus recursos económicos. La mayoría de la gente se lo va a poner, ¿no? Es decir, que esto, desde luego, se nos viene encima. Ya vemos cómo funciona el ser humano y vemos que todo esto va a tener éxito en la gran mayoría de la población. Así que este nuevo orden mundial, liderado por el Vaticano, dará la bienvenida al anticristo. Este es el objetivo último de toda esta situación. Todo esto se está haciendo y el Vaticano se va a posicionar en Jerusalén para que cuando sea el momento se dé la bienvenida al anticristo. Una bienvenida al anticristo y una venida del anticristo que va a tener mucha relación, como siempre decimos, con el tema ovni, con el tema extraterrestre. Vayamos a ver un vídeo de esta última revelación que ha habido de archivos del Pentágono, archivos pues en relación con el tema ovni. Ha sido ya la 4ª entrega. Vayamos a ver el vídeo de cómo ha sido esto. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había prometido que iba a desclasificar archivos vinculados a, por ejemplo, movimientos de ovnis. Y esto es lo que viene sucediendo sistemáticamente, luego de la determinación que ha tomado el presidente norteamericano, semana tras semana, y se van conociendo cada vez más datos. Lo que estamos viendo corresponde a la última información que dio a conocer el Pentágono. Esto sucedió en el día de hoy. Es un nuevo paquete de 40 archivos vinculados a ovnis, también denominados fenómenos anómalos no identificados. Y la entrega de estos materiales incluye documentos históricos, grabaciones captadas por equipos militares e informes recientes. También desde el Departamento de Defensa señalaron que el proceso de desclasificación va a continuar en cumplimiento a esto que les decía, ¿no? La orden ejecutiva firmada este año por el presidente de los Estados Unidos y que había formado parte de una de sus promesas también de campaña. Por supuesto, no eran las promesas que estaban en la agenda cotidiana de las que más se hablaban, pero sí lo había ya adelantado el presidente de los Estados Unidos que lo iba a hacer y lo está haciendo. Una parte importante de este material, como les decía, corresponde a incidentes registrados desde el año 2010. Entre los archivos difundidos hay videos obtenidos mediante cámaras infrarrojas de uso militar durante operaciones realizadas en el Pacífico Occidental, el Océano Atlántico y distintas zonas de Oriente Medio. Los reportes más recientes, incluidos en esta 4ª publicación, pertenecen a 2025 y describen episodios ocurridos en las cercanías de China, dentro del área de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico de los Estados Unidos. Es muy interesante, sobre todo por la curiosidad que todo ello despierta, ¿no? En total, el nuevo lote reúne 14 documentos escritos, 19 videos, 4 registros de audio y 3 imágenes. Es un material que fue recopilado por distintos organismos federales, entre ellos el Pentágono, la NASA, la CIA, el FBI y el Departamento de Energía. Y de acuerdo a lo que ha sido publicado oficialmente por el Departamento de Defensa dedicado a estos casos, la documentación mantiene el mismo criterio de las entregas anteriores, es decir, combina expedientes históricos con material reciente y en su mayoría presentado con escasas restricciones o censuras. Uno de los informes corresponde a un incidente ocurrido en 2019 durante una misión sobre la costa este de los Estados Unidos. Ese documento fue elaborado luego de que un aviador y otros 4 miembros de la tripulación reportaran la presencia de un objeto en vuelo con características inusuales. En el escrito, en ese documento, el piloto, ¿qué es lo que cuenta? El piloto lo que hace es describir allí lo que él observó en propia persona y explicó las dificultades que tuvo para obtener un registro visual de mayor calidad. El testimonio del piloto, miren lo que dijo, observé un objeto con capacidades de vuelo distintas a cualquier otra que hubiera visto en mis 28 años de servicio en la Fuerza Aérea y en la Armada. Esto es lo que contó el piloto, es decir, en toda su carrera, 28 años, no había visto nada igual. Debajo de nuestra aeronave se desplazaba un objeto de pequeño tamaño que avanzaba en línea recta en sentido contrario al nuestro y a una velocidad muy elevada. También forma parte del testimonio del piloto, que precisó que logró seguir visualmente este objeto durante aproximadamente entre 10 y 15 segundos antes de comenzar la grabación del video. Además explicó que intentó ampliar la imagen para conseguir una mejor definición,
pero no pudo enfocarla debido a la velocidad del objeto. Luego del análisis realizado una vez finalizada la misión, los especialistas concluyeron que la silueta observada parecía tener una forma rectangular. Bueno, este es uno de los tantos testimonios que aparecen en estos informes y archivos que han sido dados a conocer por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, el Pentágono, en una orden ejecutiva que firmó el presidente norteamericano Donald Trump. Es la cuarta entrega de estas características, con los fenómenos registrados entre el año 1949 y el 2025. Por eso, en la explicación que yo recién les hacía, basándonos por supuesto en la información oficial que dio a conocer el gobierno de los Estados Unidos, hay una combinación en la publicación entre fenómenos más extraños y antiguos y fenómenos más recientes como este que relatábamos del año 2025. Bueno, impresionante todo este tema OVNI, cómo está avanzando, cómo se va preparando las mentes de las personas. Se ha hecho todo de una manera absolutamente gradual, primero a través de noticias en los años 40, de Hollywood, ahora cuando ha sido el momento pues ya dando pues luz a todos estos archivos, y cuando sea el momento pues se va a declarar ya abiertamente que todo esto es real, y preparando pues ya a las personas para que puedan recibir al anticristo, pues venir a esta tierra haciéndose pasar por Jesús. Todo esto va a ser una realidad en estos próximos años. Antes de terminar, pues os vamos a presentar una vez más el vídeo del documental que presentaremos este sábado por la tarde acerca pues de una cuestión relacionada con Chipre. Vayamos a ver el anuncio y así sabréis pues de qué va a ir este documental que presentaremos el sábado a partir de las 5. Sábado 18 de julio a las 17 horas. La sala de conferencias del Museo El Gran Engaño presenta el documental propio Investigación sobre la diosa, Chipre. El culto a la diosa de la Concha estaba completamente enraizado. Lo más sorprendente es comprobar que aún sigue vigente bajo otra apariencia. Lo que nunca te contarán en las noticias. Calle Narcís Blanc 11, Girona. Teléfono 678-642263. Y antes de terminar, como siempre, pues leeremos una cita de Ellen White y con esto pues ya finalizaremos la conferencia de hoy. Os traemos esta del libro Eventos de los Últimos Días. Recordad las bendiciones pasadas de Dios. Y esta cita que leeremos ahora, pues hay que tomar atención para no desanimarnos ante todo esto que nos va a venir encima. Nos dice: como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Debemos entregarnos a Dios. Si nosotros nos entregamos a Dios, al Dios verdadero, pues Él nos ayudará en todas estas escenas que nos vienen por delante, escenas que van a ser muy duras, pero que evidentemente pues el pueblo de Dios, el pueblo que se mantenga fiel, va a tener la protección de Dios y de los ángeles. Está prometido y profetizado, y esto también acontecerá. Así que nada más, hasta aquí esta conferencia de hoy. Esperamos, como siempre, que haya sido pues de vuestro interés, y como siempre pues os dejamos las páginas oficiales donde podéis encontrar el resto de conferencias, también los estudios bíblicos si queréis profundizar de una manera profunda y seria en lo que es el conocimiento bíblico, que es lo único que nos va a abrir la puerta para entender y superar lo que nos viene por delante. Bueno, pues aquí tenéis la página oficial, también está Blogspot, elgranengañofinal.blogspot.com, esta página de YouTube donde tenéis las conferencias que vamos colgando y que se van presentando los sábados por la tarde aquí en Girona. Y pues finalmente agradecer, como siempre, a todos los que colaboráis con este canal, con este ministerio, con vuestros donativos, con vuestras oraciones. Realmente todo es necesario, así que muchísimas gracias y desearos pues lo mejor. El jueves, si lo deseáis, tendremos pues la segunda parte donde analizaremos otras cuestiones que han acontecido también estos últimos días, también en relación con la profecía. Así que nada más, hasta aquí esta conferencia, que Dios os bendiga y hasta el jueves.
Thank you.